Muy buenos días, amados hermanos, que mi Dios Todopoderoso les bendiga en este día maravilloso, día de victoria y día de gran bendición para el pueblo santo de Dios. Hoy les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, y vamos a leer el capítulo 15, versículo 21. Dice: crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esta cita bíblica la encontramos también en Mateo 27:32 y Lucas 23:26. Hoy vamos a hablar de una de esas historias fascinantes de las Escrituras que nos dejan muchas enseñanzas y que están escritas como testimonio para las generaciones que hemos quedado. Bendito sea el nombre del Señor. Para hablar de este tema, tenemos que entender qué es la crucifixión, qué sucedía cuando la persona era condenada a morir crucificada. Bueno, primero que todo, la crucifixión era una de las peores muertes que los romanos le colocaban a las personas que ellos encontraban culpables. Cuando un reo era condenado a muerte, Poncio Pilato pues tenía la facultad de soltar a uno de los presos y soltaba a aquel que el pueblo quería. En el caso de Jesús, estaba Jesús y Barrabás, y todos sabemos, ¿verdad?, que el pueblo eligió a Barrabás y Pilato entregó a muerte al inocente, entregó a muerte a Jesucristo, y después de haberlo azotado, lo entregó para que fuese crucificado. Una vez que es entregado por Poncio Pilato, es tomado por los soldados romanos y se lo llevaron para dentro del atrio, y allí estos soldados romanos estaban heridos en su orgullo nacionalista porque estaban inconformes con la vida de Jesucristo, porque él se hacía llamar rey de los judíos y para ellos solamente existía un rey, que era el César. Cuando estos hombres tienen a Jesús, comienzan a burlarse, comienzan a golpearle, comienzan a ponerle un vestido de púrpura y le colocan una corona de espinas y le comienzan con una caña a pegarle duro sobre su cabeza, a escupirle, a bofetearle y a burlarse de él. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso lo vemos allí en el mismo capítulo 15. Si tú comienzas a leer desde el capítulo 15, versículo 15, hasta el 20, allí encuentras todos esos momentos difíciles que el pueblo, que los soldados hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué pasaba con el reo condenado a muerte. Es interesante que entendamos esta parte para poder entender el momento en que entra Simón el Cirene. Dice que el condenado a muerte, o el reo, tenía que llevar su propia cruz. Y el llevar su propia cruz significaba que era culpable de lo cual
se le acusaba, que llevar la cruz era parte de la condena y que era culpable del error que había cometido o de violar la ley romana. El condenado a muerte en crucifixión tenía que llevar la cruz por el camino más largo de la ciudad de Jerusalén y era expuesto en toda la vía pública para que todas las personas que estaban allí lo vieran. Era todo una exhibición, era todo un espectáculo de burla, de maldad que se hacía con la persona condenada a la crucifixión. Y allí en Jerusalén pues se encontraban muchas personas, porque acuérdense que Jerusalén era el lugar donde la gente iba a adorar, donde la gente iba al templo, había muchos visitantes, estaban los líderes religiosos conformados por el Sanedrín, estaba toda la gente de allí, de ese lugar, y el reo era expuesto por todo ese lugar y cogían el camino más largo para que toda persona lo pudiera ver. Y era exhibido para que la gente viera del pueblo y se amedrentara y tuviera miedo de no hacer lo que el condenado o el reo a muerte había hecho. Para que vieran cuál era el destino de aquellas personas que se atrevían a violar las normas romanas. El lugar de la ejecución del condenado a muerte era un lugar a las afueras de Jerusalén, en un lugar alto. Y lo colocaban en un lugar alto para que la gente lo viera agonizar y lo viera morir. Era todo, mejor dicho, un espectáculo que la gente de aquella ciudad lo veía y decía: aquel que está allá colgado en el madero es culpable porque fue un homicida o porque fue un ladrón. Cuando el condenado a muerte era colocado en el madero, se le colocaba en la parte de arriba un cartel o una tablilla en el cual decía el motivo por qué esa persona estaba allí crucificada. Si había sido por ladrón, si había sido por homicida, si había sido por engañador, si había sido por sedición. O sea, allí estaba la causa por la cual la ley romana lo condenaba. En el caso de Jesús, cuando Jesús murió y fue levantado en el madero, a él se le colocó también, porque la ley lo decía, se le colocó la tablilla o se le colocó la etiqueta o se le colocó el título, y él decía: el título de su causa por el cual Jesús fue condenado fue el Rey de los Judíos, por haberse hecho llamar Rey de los Judíos. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, ahora sí vamos a la parte que leímos al principio de Marcos 15:21. Dice, ¿verdad?, que Jesucristo iba por el camino llevando su cruz. Iba bastante fatigado, bastante extenuado, porque había sido golpeado, porque había sido allí colocado con esa corona de espinas, donde los soldados judíos le regaban durísimo en su cabeza. Su espalda y sus hombros estaban ensangrentadas de tanto golpe y de tanto látigo romano que le daban. Ya no tenía piel en su cuerpo. Y además de todo eso, con todo ese cuerpo
lacerado, golpeado, amoreteado. Le colocaron esa pesada cruz y él la llevaba a cuesta, iba casi moribundo, humanamente hablando, iba con ella a cuesta, pero hubo un momento que pareciera que él no podía más con ese sufrimiento, siendo que la noche anterior había sido también llevado a juicio y había sido golpeado también porque Pilato cuando lo entregó lo hizo azotar. Entonces Jesús estaba bastante agobiado allí con tanto maltrato que los soldados romanos le habían dado. Además de eso, la gente iba gritando, iba injuriando, iban burlándose del Señor. Cuando de repente, esos de repente de Dios que se aparecen en la Biblia, que son maravillosos muchas veces a nuestras vidas, dice la escritura que leímos que aparece en escena un hombre que la Biblia registra como Simón de Cirene. Y me gusta lo que hace el apóstol, lo que hace el evangelista Marcos, porque Marcos es muy pendiente a los detalles que omiten los demás evangelios, Lucas y Mateo. Pues él aquí dice que iba Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. Bueno, iba por el camino y dice que venía del campo. Esto nos muestra decir quién era este hombre, ¿verdad? Entonces venía por ese camino. Cuando se halla con la multitud, cuando se halla con semejante situación que él ni tenía idea que estaba pasando, y de repente uno de los soldados romanos lo toma y le dice, lleva la cruz. Este hombre queda, ¿verdad?, impresionado, y era ley romana de que ellos habían establecido que en los pueblos que estaban subyugados a ellos, ellos obligaban a las personas a llevar cargas y llevar carga 1 y 2 millas, 1 milla más, y la gente no podía negarse. Y toman a Simón de Cirene y le obligan, un hombre que venía del campo, un hombre que estaba trabajando para su familia, un hombre que había pasado trabajando de sol a sol y sabiendo que allí en Israel esas temperaturas tan altas, un hombre que venía cansado, un hombre que venía tal vez pensando, voy a llegar a mi casa como todo trabajador, voy a llegar a mi casa a descansar, a comer, a hablar con mi esposa y con mis hijos, y de repente es obligado a llevar una cruz que él no se esperaba. Y este hombre queda completamente asombrado porque él no se podía negar ni podía decir que no lo iba a hacer porque era ley romana. Pero miremos a ver quién es Simón de Cirene. Simón de Cirene, el escritor le coloca allí el Cirene porque él había nacido en ese lugar, la ciudad de Cirene, que quedaba al norte de África, pero sus padres eran judíos. Él se había establecido allá en Cirene, una ciudad próspera, una ciudad de gran progreso y de comercio, pero había venido a Jerusalén a establecerse nuevamente en este lugar. De pronto, y él era un hombre normal, tenía a su esposa y tenía sus 2 hijos y vivía como todo judío en ese lugar. Y este hombre cambia su vida ese día. Él viene con unos pensamientos, pues solo Dios sabe qué planes traía en mente, qué pensamientos, qué cosa vendría él a hacer, y de pronto pues se encuentra con semejante situación. No tenía ni idea que en la ciudad de Jerusalén estuviese pasando este momento difícil. Él pues había escuchado todo lo que se hablaba de Jesús,
todo lo que decían, porque había durado durante 3 años, había un comentario y en todo Jerusalén nada más se hablaba de Jesús de Nazaret, pero él no había tenido la oportunidad de ver los milagros de Jesús, él no había tenido la oportunidad de ver sus enseñanzas, de ver todas las cosas maravillosas que Jesús había hecho, de verlo caminar sobre las aguas, de abrirle los ojos a los ciegos, de haber resucitado a los muertos. Él no lo había visto, ni tampoco había escuchado sus enseñanzas. Había oído hablar de él, mas no lo conocía él, ni mucho menos lo había visto enseñar. Y cuando él llega a ese lugar, le toca pasar por allí, por esa misma calle, tener que llegar a su casa, y cuando él cree que ya ha caminado lo suficiente y que está cerca de su casa, encuentra una situación desgarradora, nueva para él. Ve a un hombre que es condenado a la crucifixión, y él comienza a mirar y ve un hombre que lleva una cruz pesada sobre su cuerpo, ensangrentado, ve que lleva una corona de espinas, ve que van las mujeres gritando, llorando, ve que la gente se va burlando de él, ve que los soldados romanos lo están golpeando a cada momento, y de pronto él dice, pero bueno, pero ¿quién es este hombre? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y no alcanza pues a preguntar nada, porque inmediatamente le obligan a llevar la cruz de Jesús. Él no pide y él no dice, yo voy a llevar la cruz de Jesús, sino que es obligado. Y él lleva esa cruz allí, y mientras él va llevando esa cruz, él comienza a pensar, ¿y quién es este hombre? ¿Por qué le hacen esto? ¿Qué delincuente es este hombre? ¿Qué crimen cometió? ¿Qué ha hecho para que se le haga de esta manera, tan cruelmente? Y él va pensando, y dice, ¿y por qué me toca a mí llevarle la cruz? Esta cruz no es mía, esta cruz le pertenece a él. Y mientras él llevaba la cruz, también la gente le criticaba, también la gente le gritaba, le decían asesino, le decían ladrón. Y él estaba siendo vituperado también, siendo de que él no había cometido, no había hecho nada. Sin embargo, él iba pensando y diciendo, pero bueno, tanta gente que está aquí, tanta gente que viene con este escándalo de este rato, y precisamente tengo que pasar yo para que me vengan a coger a mí. ¡Qué suerte! Y yo creo que los soldados romanos, cuando lo vieron que este era un hombre, se cree que era un hombre moreno, un hombre fuerte, un hombre rudo, un hombre de campo, un hombre que a primera vista vieron que era un hombre que tenía fuerzas y que podía ser la persona indicada, pero más que lo que ellos vieron, los enemigos de Jesús vieron a Simón. El Señor estaba haciendo un plan perfecto para la vida de Simón de Cirene. Y él lleva la cruz, y aunque la escritura no registra si fueron 5 cuadras, 20 cuadras, 30 cuadras, fue a la salida de Jerusalén y llegó allí al lugar, bendito sea la gloria del Señor, donde se llama el lugar de el Calvario. Y allí cuando llegó, la cruz se le entregó a Jesucristo, la cruz, y allí fue crucificado. Y mientras le crucificaban y lo levantaban, él comenzó a preguntar a la multitud, ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué crimen cometió? ¿Qué fue lo malo que hizo? Entonces la gente le comenzó a decir, mira, él no ha cometido ningún crimen, solamente le están castigando, lo han condenado a muerte porque se hizo llamar el Hijo de Dios, porque se hizo llamar el Rey de los Judíos, pero era un hombre que hacía milagros, un hombre que hacía prodigios, un hombre que enseñaba la palabra del reino, y de pronto escuchaba a los
a los discípulos, decía yo, los discípulos comenzaron a decir, nosotros lo conocemos, nosotros andábamos con él, nosotros fuimos testigos oculares de los milagros, de los prodigios, de todo lo que él hizo durante todo el tiempo que estuvo enseñando la palabra, y nosotros fuimos discípulos escogidos por él. Y él miraba allí las mujeres que lloraban, y de pronto él comenzó a levantar la cabeza, bendita sea la gloria del Señor, y comenzó a ver que este hombre era diferente a los dos reos que estaban a la derecha y a la izquierda. Y él comenzó a mirar y a decir, Dios mío, este hombre tiene que ser algo especial, este hombre tiene que ser alguien en el cual haya en él poderes sobrenaturales, porque no es un hombre común y corriente. Y mientras él pensaba y escuchaba a la gente que hablaba, y veía a los soldados romanos allí con unos dados jugando para rifar entre ellos las vestiduras de Jesús, y veía la multitud que le decía, a otros salvaste, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Él estaba completamente mirándolo y viendo sus miradas y mirando todo lo que este hombre había hecho, cuando de repente oye que Jesús clama a gran voz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando él escucha esto, queda completamente anonadado, queda asombrado, queda impactado y dice, ¿cómo es posible que este hombre va a pedir perdón por sus enemigos que lo han golpeado tanto, que le han crucificado, que le han maltratado? Este no puede ser sino Dios mismo. Y quedó conmovido. ¿Quién es este hombre? Tiene que ser el Hijo de Dios. Se quedó allí perplejo, se quedó allí, no se podía mover. Este hombre comenzó a ver que de pronto hubo tinieblas sobre toda la tierra, que el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, y oyó cuando el centurión romano dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este hombre quedó maravillado, y es una de esas historias fascinantes de las Sagradas Escrituras, hermanos, que nos enseña cuán grande es el Señor. Y vemos que Dios coge gente ordinaria, gente que la sociedad no tiene en cuenta, gente sencilla, gente que sea humilde y que tenga un corazón dispuesta para hacer su obra. Este era un hombre que era de campo, un hombre que venía de trabajar allí como agricultor, un hombre que de pronto no tenía los títulos ni todos los grados de la gente del Sanedrín. Sin embargo, este hombre viene y le ponen esa cruz a cuesta obligado, y quiero decirle algo, no la pidió él, no se la puso Dios, no se la puso los discípulos, no se la puso el Sanedrín, se la puso los enemigos de Jesús. Los enemigos de Jesucristo le dijeron, toma y lleva la cruz. Hay momentos en nuestras vidas que vemos las cosas como que parece que, bueno, yo no entiendo esto no es de Dios lo que me está sucediendo, y mucho menos que venga de esas personas. Pero lo que no entendemos muchas veces es que las cosas que en el momento no comprendemos, Dios está detrás obrando. Dios está diciendo, estoy yo allí para que veas mi gloria. Y cuando este hombre
Simón de Cirene, entendió que había ayudado nada más ni nada menos que al Hijo de Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que vino a salvar, bendito sea el Señor, a una humanidad. Este hombre comenzó a glorificar, este hombre comenzó, porque me imagino que al principio llevó la cruz de mala gana. Y la llevó de mala gana por la sencilla razón de que venía cansado, de que venía fatigado, de que venía de un trabajo pesado y lo que único que deseaba era acostarse, comer y descansar, como todos nosotros los seres humanos. Sin embargo, Él lo hizo, hermanos, y cuando Él entendió allí en la cruz, cuando Él entendió y vio al Rey de Reyes y Señor de los Señores, y cuando vio que esa puerta, bendito sea la gloria del Señor, esa piedra se rodó, y cuando pudo entender y comprender que el Cristo de la gloria, a quien Él había ayudado a llevar el madero, había resucitado de los muertos. Qué gozo, hermano, qué alegría. Dios coge gente sencilla para hacer su obra. Así como un día les contaba de que Jesús cogió a un loco gadareno para que llevara el mensaje, y lo único que tenía era la conversión de su alma y el milagro que podía decir: yo antes era loco y ahora soy normal. Este hombre pudo decir, salió de ese lugar del Gólgota, salió de allí a decirle a los cuatro vientos, a proclamar en Jerusalén, a decir: yo ayudé al Cristo de la gloria, yo ayudé a llevar la cruz del Nazareno, yo fui esa persona que fui escogida para ayudarle en el momento más difícil, y no porque Dios no pudiera llevar la cruz. Dios tenía la suficiente fuerza, el poder, y aún para mandar a llamar una legión de ángeles. Pero acuérdense que Dios fue 100% hombre y 100% Dios. Y en su humanidad estaba bastante agobiado, en su humanidad estaba cansado, estaba golpeado. Los soldados romanos, a través del mismo diablo, le habían dado durísimo. Pero Dios permitió que este humilde agricultor, que este humilde hombre que nadie lo conocía, fíjate que no fue uno de los discípulos. Los discípulos que estaban allí no fueron capaces de salir y decir: nosotros vamos a ayudar a nuestro líder a poder llevar la cruz, a poder ayudarle. Fue un hombre que no pertenecía al grupo cerrado de Jesucristo, un hombre que no estuvo en ninguno de los milagros, que no estuvo en ninguno de esos momentos, bendito sea el nombre de Jesús, con él. Pero no se necesitó haber estado 3 años con Jesús, porque el solamente ver la cruz, hermano, el solamente tener un contacto con la sangre de Cristo, porque quiero decirle que el madero que le tocó llevar a Simón el Cirene iba ensangrentado, tenía la sangre, bendito sea el nombre del Señor, del Creador del mundo, del Salvador del mundo, de Jesucristo. Y ninguna persona que tiene un encuentro con la sangre de Cristo, y ninguna persona que viene a la cruz, que viene al Calvario, puede volver a ser lo que antes era. Este hombre fue transformado, este hombre fue cambiado, este hombre fue hecho nueva criatura, bendito sea el nombre de Jesús. Y Simón se levanta como un verdadero hombre cristiano, transformado por el toque del poder de Dios, y llega a su casa, alabado sea su nombre, y comienza a decirle a su esposa: no vas a creer lo que me pasó, no me vas a creer la experiencia maravillosa que te voy a contar. Venía del trabajo, venía de allí, del campo, cuando fui interrumpido por un grupo de soldados romanos que llevaban un reo, que llevaban un hombre a crucificarlo, y me obligaron a llevar la cruz, y me obligaron con todo mi cansancio que tenía, y no podía decir nada, a llevarlo hasta allí, hasta afuera de Jerusalén. Pero lo que no sabía es que yo estaba allí
siendo instrumento útil en las manos de Dios. Lo que yo no sabía era que yo era un escogido de Dios y que fue uno de los que participó para ayudar a favor de la crucifixión, porque no sabía que este hombre era inocente, que este hombre era el Hijo de Dios. Y me tocó llevar la cruz. Y yo vi cuando dijo, consumado es. Y yo vi, aleluya, cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo vi cuando el velo se rasgó, pero también vi cuando hubo tinieblas y tembló la tierra. Yo estaba allí, mija, le dijo a su esposa. Y le habló a Rufo y le habló a Alejandro y toda su casa se convirtió al Señor. Porque cuando hemos sido tocados por la mano de Jesucristo, cuando hemos sido transformados por el poder de Dios, no podemos callar, no podemos quedarnos allí con el milagro nosotros mismos. Tenemos que salir a proclamar, tenemos que decirle a la gente, Cristo vive, Cristo viene, Cristo es real, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y este Simón de Cirene se convirtió en un hombre del campo, a ser un verdadero creyente, a ser un predicador de la palabra. Y cuenta la palabra del Señor allí que el apóstol Pablo conoció a Rufo, y Rufo le pudo decir, mira, al que tú le sirves, a ese Dios todopoderoso del que tú hablas, mi papá le ayudó a llevar la cruz, mi papá lo acompañó al Gólgota, mi papá estuvo con él en el momento más difícil. Y a raíz de esa experiencia sobrenatural que mi padre tuvo con el Nazareno, se convirtió mi madre, se convirtió mi padre, mis hermanos. Y allí en Romanos, alabado sea el nombre del Señor, vemos cómo Pablo tiene que le dicen, salúdame a Rufo. Romanos 16, 13, dice, salúdame a Rufo y a tu madre. Y le decía que era como si fuera su propia madre, porque cuando él llegaba a ese lugar, ella lo atendía como si fuera su propio hijo. Qué maravilloso, hermanos, cómo Dios cambia las cosas, cómo Dios nos cambia. La vida de Simón de Cirene cambió de un día para otro. Yo les he hablado que hay momentos en la vida que una experiencia adversa o negativa nos cambia de un día para otro, y que divide nuestras vidas en dos, en un antes y en un después. Y muchas veces es una tragedia, un problema. Pero en este caso de Simón de Cirene, lo que en el momento él le pareció como una injusticia, lo que en el momento le pareció como un atrevimiento, como diciendo, yo para qué me vine para acá, para Jerusalén, si yo estaba bien en Cirene, en esa ciudad próspera donde yo podía vivir tranquilo, para qué me vine. Quizás él pensaba todo esto y iba en el camino llevando esa cruz diciendo, pero ¿por qué? Pero ¿sabes qué, hermano? No solamente Simón de Cirene experimentó el poder llevar la cruz del Nazareno y poder decir, esa cruz no me pertenece, sino que ¿sabes qué? Esa cruz que llevó Simón de Cirene es la cruz que tú y yo tenemos que llevar, que sí es nuestra por causa del pecado. Porque el Señor dijo que aquel que quiere ser discípulo de Él, si quiere ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Y la cruz que nosotros llevamos es la cruz que llevamos por nuestros propios pecados que hemos cometido. Pero el Señor Jesucristo, a pesar que Él le colocaron esa cruz no era de Él. Sin embargo, cuando Simón lo acompañó hasta el Gólgota, él tomó la cruz, le dio a entender a Simón,
Simón, aunque, aunque yo no soy pecador, pero quiero decirte, yo llevo y entrego mi vida por ti en la cruz del Calvario. Entendió que la cruz no era de Cristo, era de Él, porque Jesucristo no hizo pecado, y entendió que el pecador era Él, y pudo entender que el lugar que Él tenía que pagar en el Calvario, lo había pagado Jesucristo por Él, por toda una humanidad. Qué maravilloso, hermano, que ese lugar, esa cruz pesada que Simón el Cirene experimentó llevándola camino al Gólgota, es la experiencia que tú y yo teníamos que llevar, aleluya, a cuesta por nuestro pecado. Pero Jesucristo fue alante de nosotros y se entregó allí en el Gólgota, y allí abrió sus brazos para decirle a una humanidad: me entrego por ustedes en la cruz del Calvario. Y abrió sus brazos y diciendo: abrazo a toda la humanidad porque les amo. Y llevo este sacrificio vivo y santo en el madero por amor a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y cogió a un humilde hombre dispuesto a servirle, dispuesto a llevar el mensaje de la cruz a toda su generación. Y Simón de Cirene afectó y influenció a su generación con el mensaje de la resurrección, con el mensaje de la cruz, con el mensaje que cambia y transforma. Bendita sea la gloria del Señor. Hoy nosotros tenemos ese mensaje del Cristo resucitado. Hoy podemos decir al Señor: el Señor Jesús llevó en su humanidad mi pecado y el pecado de toda la humanidad, y se entregó por amor a nosotros. Alabado sea el Señor. Qué historia más maravillosa de ver cómo este hombre, Simón de Cirene, experimentó, alabado sea mi Señor, experimentó una gloriosa experiencia en Dios. Aleluya. De que lo que no entendía, pudo ver, pudo contemplar, y ha quedado registrado en la historia como ejemplo para nosotros, hermanos. No importa por donde tú estás pasando, no importa el momento que estamos viviendo, no importa que estemos confinados, no importa que estemos afligidos, no importa que hayamos perdido el trabajo, no importa que no veamos las cosas como quisiéramos, no importa. Mira, Simón el Cirene llevaba muchos planes. De pronto esa noche o ese día llegar a su casa, llevaba muchos planes, muchos deseos. Y voy a hacer con mis hijos, voy a hacer con mi esposa esto, y le voy a decir que sembré, y le voy a decir que compré nuevas semillas, y le voy a decir que voy a hacer una granja y voy a comprar animales, qué sé yo, qué cantidad de planes. Y todos esos planes fueron interrumpidos por el Cristo de la gloria, porque quiero decirte, no fue el soldado romano, fue plan de Dios para escoger este sencillo hombre, para que fuera el portador de la experiencia más gloriosa de estar allí llevando el madero de la crucifixión del Salvador del mundo. Y cuando él iba sumido en sus pensamientos y iba anhelando llegar a su casa para hablar con sus hijos y para poder compartir la experiencia y decirle: mira, yo veo ese campo, esa granja, la veo bien bonita, y voy a colocar muchas gallinas, y voy a colocar muchas vacas, y voy a comprar semillas para cultivar otros productos. Fue interrumpido por el Cristo de la gloria. ¿Cuántos de nosotros fuimos interrumpidos en este año
por todo esto lo que está pasando en el mundo, por toda esta pandemia que estamos viviendo. Oh, bendito sea el nombre del Señor, pero que todo esto sirva para prepararnos, que todo esto sirva para llenarnos de la gloria del Todopoderoso, para ir a las naciones, a los pueblos, a las veredas, a la gente de la calle y decirle: hay un Cristo que ha resucitado, hay un Cristo que fue al madero, pero que dijo allí en una voz bien alta: consumado es, y pagó por el pecado de toda una humanidad. Y decirle a todas las naciones del mundo: hay sanidad para el coronavirus, hay sanidad para el que está afligido, hay consuelo por los que han perdido sus seres queridos, hay un nuevo camino, nueva esperanza en Cristo Jesús. Y decirle: con Cristo todo es posible. Pero también anunciar que el Cristo de la gloria un día vino a este mundo, sufrió, murió, pero también resucitó de entre los muertos. Pero un día ascendió y está a la diestra de Dios Padre. Y Él dijo que un día volvería nuevamente a buscar a su novia y decirle, hermanos, el mensaje de Simón el Cirene era: Cristo ha resucitado, Cristo está vivo. Hoy nuestro mensaje es decir lo mismo: Cristo ha resucitado, pero decirle: Cristo viene por un pueblo, Cristo está a las puertas, Cristo de la gloria está a las puertas, percíbete. Decirle a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a toda la humanidad: el que ha de venir vendrá, está a las puertas, escapa por tu vida, porque Cristo viene ya. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Oh, gloria al Jesucristo. Gloria al Señor. Aunque te parezca todo adverso, aunque te parezca todo difícil en este tiempo, aunque te parezca cómo voy a hacer, cómo hago ahora, porque ni siquiera las iglesias están abiertas, no te preocupes, que cuando Simón el Cirene había llegado allí al Gólgota y él dijo: apenas entregue esta cruz me devuelvo y me voy para mi casa enseguida. Se encontró con la experiencia maravillosa, comenzó a ver la gente que hablaba maravillas, comenzó a ver los enemigos que injuriaban a Jesucristo, pero comenzó a ver mujeres que proclamaban su nombre, comenzó a ver: Juan, he ahí, madre, he a tu hijo, hijo, y ve a tu madre. Hoy comenzó a oír las palabras de Jesús en el madero y comenzó a ver, bendito sea el nombre del Señor, quién era ese hombre que la gente le injuriaba, y quién era ese hombre que camino al Gólgota se preguntaba: ¿qué hizo? Y entendió que era inocente, que era santo, que era puro, y que solamente había venido a cumplir las profecías, que tenía que morir en un madero. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Qué gozo de Simón el Cirene. Hermanos, se necesitan Simón de Cirene. Pero ya no será Simón de Cirene, sino Simón de Colombia, Simón de Venezuela, Simón de Latinoamérica, Simón de Estados Unidos. Alabado sea el nombre de Jesús, de España, de Europa, proclamando que nuestro Cristo viene, nuestro Cristo viene, nuestro Cristo viene.